¿Pueden ver la presentación? Sí, profe, se ve bien. Solo que saqué... Ay, yo estoy ya... No sé qué hice. Me disculpan un ratito, creo que me conecté desde mi teléfono también. Bueno, eh, desactivé mi cámara. ¿Le pueden decir a sus compañeras que se unan al link, que vuelvan a repetir nomás porque alguien quiere unirse, pero me hizo una llamada? Profe, en mi Sí. caso, nosotros, en el grupo en el que yo estoy, ahora al menos me doy cuenta de que parece que no estamos todas. Ah, Creo que, ya. porque somos carreras diferentes. Yo sé que quiero un masaje y los otros son de estética. Pero creo que hay como tres de estética que están en nuestro grupo. Sí. Antes teníamos con ellos otra materia. Ajá. En realidad, los de estética tienen un grupo, yo les aviso, pero ahora entiendo lo que pasó. Alguien hizo una videollamada, se habrá Ya. equivocado nomás. Entonces, a Yo le modo de tengo repetir, de era, estética, le tengo a Fabiola, Karina y Ara Amaral, me parece. ajá, era de otro grupo. Me parece que todo Mm, hoy fue un quilombo. Llevo varios grupos. En realidad hay dos materias donde hay tres grupos fusionados, entonces ahí es donde se arma el quilombo. Bueno, entonces comencemos. Les decía que desactivé mi cámara por el tema de conexión. Lo que vamos a hacer es tener un repaso no muy básico sobre el sistema linfático, tanto anatomía y fisiología, porque es importante que entendamos cómo está estructurado el sistema linfático para poder entender qué es lo que vamos a hacer cuando hacemos un drenaje linfático, independientemente del método, porque existen distintas escuelas de drenaje linfático. Así habrán escuchado que existe el método Leduc, el método Boder, el método Godoy, ¿sí? Eh, eh, Incluso el de, recuerden el apellido, Renata, hay un método nuevo brasilero que está orientado a estética. Eh, Renata Franco. Gracias, Renata Franco. Y así hay un montón de nuevos métodos, ¿eh? Pero todos tienen la misma base, ¿bien? Y es importantísimo comprender la estructura del sistema linfático para que justamente nosotros entendamos del por qué se realizan ciertas maniobras, ¿eh? Y cómo hacer la progresión de las maniobras, ¿bien? Eh, Además, cada método otra vez se orienta hacia a un área específica, por ejemplo, estética, deportivo o bien lo terapéutico en el caso de los linfedemas, ¿bien? Pero todo parte de la misma base y es importante por eso conocer sobre el sistema en el cual vamos a trabajar, ¿bien? Entonces, hay que entender que nosotros, que el sistema linfático es parte del sistema circulatorio, ¿bien? Cuando aprendimos aparatos y sistemas, aprendimos sistema circulatorio, pero a veces se nos olvida que el sistema linfático es parte del sistema circulatorio. ¿Eh? El sistema circulatorio está compuesto justamente de dos subsistemas. Estos subsistemas son el sistema cardiovascular y el sistema linfático. El sistema cardiovascular ¿eh? Es el que está formado por el corazón y los vasos sanguíneos, ¿bien? Que llevan la sangre oxigenada a todas las celulitas del cuerpo y luego regresa ya cargado de desechos y desoxigenado de vuelta al corazón, ¿bien? Y el sistema linfático es un sistema que transcurre, que es lo amarillito que está acá, en paralelo al sistema cardiovascular, no tiene una conexión directa con el sistema cardiovascular, solamente se unen muy cerca al corazón derecho, ahí donde desemboca la vena cava, para poder llevar toda esa sangre hacia el corazón.
ahí también desemboca el sistema linfático. ¿Y qué hace? Lleva todo ese líquido que recogió de la periferia y lo devuelve a la sangre. ¿Bien? Entonces, este es nuestro sistema circulatorio formado por los dos subsistemas, que es el cardiovascular y el sistema linfático. Bien. ¿Cómo está formado el sistema linfático? Está formado por un montón de vasos pequeñitos que se van haciendo cada vez más grandes a medida que se acercan al corazón. También tenemos órganos linfáticos, que son los famosos ganglios linfáticos que se encuentran en el trayecto de los vasos. Estos serían los nódulos linfáticos. Bien, y se encuentran en grupos en ciertas zonas del cuerpo que enseguida vamos a ver. Y el contenido de estos vasos es la linfa que es la parte líquida del sistema linfático. Bien, como sería la sangre en el caso del sistema cardiovascular. Y aquí vemos la comparación de lo que es el sistema cardiovascular, compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos, y el sistema linfático, que también se encuentra en todo el cuerpo, excepto en el encéfalo, o sea, en el sistema nervioso central, y que lo que hace es recoger líquidos desde la periferia y lo lleva al centro. ¿Ven? Que hay un montón por todo el cuerpo. Bien, entonces, ¿qué es el sistema linfático? El sistema linfático es un sistema, como dijimos, que se encuentra paralelo al sistema cardiovascular, parte del sistema linfático, cuya función principal es devolver a la sangre líquidos y solutos en exceso en el intersticio. ¿Y qué es el intersticio? El intersticio es el espacio que se encuentra entre las células y los vasos sanguíneos, ¿sí? Tenemos nuestras celulitas, tenemos nuestros vasos sanguíneos, en el medio es lo que se llama espacio intersticial. Y ahí es donde se queda a veces líquido en exceso, proteínas de alto peso molecular, que tenían que estar dentro de los vasos sanguíneos, pero por algún motivo se quedaron ahí estancados. El trabajo del sistema linfático es recoger esas proteínas, ¿sí? Esos desechos, y llevarlo de alguna forma hasta el corazón de vuelta, ¿bien? O sea, devolver ese líquido que salió o que se quedó ahí al torrente sanguíneo para que él lo expulse, ¿bien? Para que luego por otros medios se expulse del cuerpo, sea eliminado del cuerpo, ¿bien? Como son proteínas de alto peso molecular, al llegar a los vasos linfáticos, tienen un poder de atracción importante en el agua, y por eso es que llevan consigo también líquido, y ahí es donde se forma la linfa. Bien, la otra función esencial que tiene el sistema linfático es la función inmunitaria, es la función defensiva que tiene en el cuerpo. O sea, aparte de recoger esos líquidos, tiene también soldaditos que se encargan de defender al cuerpo. Entonces, el sistema linfático, como definición, podemos decir que es un conjunto de vasos ciegos, se le dice así porque parten desde los vasos más chiquititos, que son los capilares linfáticos, que tienen forma de dedo de guante, no tienen una apertura, ¿bien? Entonces se le dice vasos ciegos. Y en el trayecto de esos vasos que se van haciendo desde chiquitito, agrandando, agrandando, cuando se van acercando al corazón, se encuentran, ¿sí?, interpuestos unos órganos. Y esos órganos son los ganglios linfáticos y otros órganos que participan en el sistema linfático. ¿Cuál es el objetivo de este grupo de estructuras? Mantener el equilibrio líquido en el medio interno. ¿Qué significa? Que evita que haya un exceso de líquido en el intersticio que haga un desastre, porque recuerden que tiene que haber un equilibrio perfecto, ¿sí? Le llamamos homeostasis en el cuerpo, para que el líquido que tiene que estar dentro de los vasos se encuentre dentro de los vasos. Si hay necesidad de pasarla a las células, se hace por difusión, ¿sí? Y eso generalmente se debe a cambios a nivel de cargas eléctricas, ¿sí? Y tiene mucho que ver con la cantidad de proteínas y líquidos que se encuentran en el medio. Si nosotros tenemos un montón de proteínas repartidas en el intersticio, estas van a van a atraer líquido de zonas que
están cercanas y va a provocar un aumento del líquido en el intersticio, lo que puede provocar los famosos edemas, ¿bien? Entonces, el objetivo de nuestro sistema linfático es que ese equilibrio permanezca bien siempre, ¿bien? Y también interviene la respuesta inmunitaria. Por ahí, por el camino, se encontró con un microorganismo que pueda llegar a provocar algún tipo de daño a nivel local. Entonces, lo agarra, se lo lleva a su sistema, lo encapsula, o sea, lo apresa generalmente en los ganglios linfáticos, si vamos a verlo, y activa un sistema de alarma para que se vayan todos los soldaditos y neutralicen a ese agente nocivo, ¿bien? Entonces, en conjunto lo que hacen es, ellos son el sistema de drenaje de nuestro cuerpo, ¿bien? O sea, retornan los líquidos que quedaron por ahí entre la célula y los vasos y lo regresan al sistema circulatorio. ¿Se entiende? ¿Me están siguiendo? Sí, Eso, profe. bien, por eso que se dice que vamos a hacer un drenaje linfático para desintoxicarnos, para eliminar todos esos desechos que tenemos, ¿sí? Lo que nosotros hacemos con el drenaje linfático es ayudarle al sistema linfático, ¿sí? Cooperarle al sistema linfático a que haga de forma efectiva su trabajo. Y supongamos que hay algún tipo de alteración que está provocando un aumento del líquido fuera de los vasos, que extravasa de los vasos, por ejemplo, un corte, una inflamación que está superando el trabajo del sistema linfático. O sea, hay demasiado líquido para pocos conductos o pocos soldados, ¿bien? Entonces, con el drenaje linfático lo que nosotros hacemos es como dándole una ayudita al sistema linfático para que este no se vea colapsado. Bien, esto es la comparación entre la composición de la linfa y la sangre. Son dos sistemas líquidos que transcurren en conductos distintos, ¿sí? La sangre sabemos que tiene las células sanguíneas, que son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas o trombocitos y el plasma, ¿sí? Eso todos juntos forman lo que conocemos como sangre, ¿bien? Y la linfa tiene masa líquida, que son electrolitos que están disueltos en agua. También hay proteínas, ¿sí? Procedentes del plasma sanguíneo, tienen una baja concentración entre 3 a 4%. Puede haber grasa procedente de la digestión y absorción intestinal, de hecho tiene un nombre particular, la linfa que proviene del intestino se llama quilo. También van a haber restos celulares de células muertas, por ejemplo, bacterias, células malignas o partículas inertes, y células principalmente glóbulos blancos, porque esos son nuestros soldaditos del sistema linfático, que son los linfocitos, y por ahí algún glóbulo rojo, ¿bien? Bueno, ese territorio es el que tenemos que conocer muy bien, porque ahí es donde se produce todo este mecanismo que nosotros tenemos que mantener en equilibrio. Esto que ven acá es una vena, y esta es una arteria. A medida que la vena se va acercando al corazón, va desde la periferia y se va acercando al corazón, los vasos se van haciendo cada vez más grandes, ¿sí? Porque las venas nacen en la periferia, ellas nacen en zonas lejanas al corazón. Y su objetivo también es llevar la sangre hacia el corazón. Entonces, nace desde la vénula más chiquitita, o sea, un capilar venoso, vénula, y se va uniendo con otras y se va haciendo cada vez más grande, de calibres más grandes, hasta terminar en el corazón, como las cava superior e inferior, que lo que hacen es llevar toda la sangre venosa del cuerpo hasta el corazón, ¿bien? Y del otro lado tenemos a las arterias, que es distinto, las arterias nacen del corazón, entonces las arterias empiezan también con calibres grandes, pero desde el corazón vamos a ver que nace con la primera arteria, que es la coronaria, y después tenemos los grandes troncos, ¿eh? En donde se forma la aorta, que es una de las arterias más grandes de nuestro cuerpo. Bueno, por decir, es la arteria más grande del cuerpo, ¿sí? Y a partir de la aorta empiezan a nacer, ¿sí?
otras arterias y se van haciendo cada vez más chiquitas, de menor calibre a medida que se alejan del corazón. Y su función es llevar la sangre desde el corazón hasta la periferia. ¿Sí? El corazón le da sangre con nutrientes, con oxígeno, y ellas tienen que llevarla hasta las células más lejanas, hasta el interior de nuestro cuerpo, el interior del país sería, ¿sí? Al pueblito más lejano de Asunción, ¿sí? Ahí es donde tienen que llevar las arterias esa sangre, rica en nutrientes y oxígeno, ¿sí? Y bueno, ¿y dónde se encuentran? Se encuentran en lo que nosotros le llamamos lecho vascular, territorio microvascular, ¿sí? En donde la vénula más chiquitita se forma capilar venoso, ¿eh? Y se une al capilar arterial. Ahí hay una unión, eso se llama red capilar. Y es ahí donde es tan finita la, la pared de estos capilares, ¿eh? Que permite el intercambio tanto gaseoso como de nutrientes, ¿sí? Acá al costado vamos a tener todas las células y entre las células y los vasos queda el espacio intersticial. Y es aquí donde se produce el cambio, ¿sí? Este lado de la arteria le lleva a marcar con la pluma. Vamos a imaginarnos que esta es una célula, no se rían de mis dibujos, es una célula con problemas morfológicos. Bien, entonces, este le entrega, ¿sí? A esta célula y a todas las vecinas oxígeno y comida, nutrientes, ¿sí? Bien. Y este lado, el lado venoso, se encarga de recoger los desechos, ¿sí? Esta célula produjo un montón de bolsitas de desechos y este lado es el que se encarga de recoger y se produce un intercambio constante, ¿bien? Bueno, y es ahí donde se produce el mecanismo, este cambio constante se denomina filtración y absorción, ¿bien? ¿Se entendió ahí? Esas fuerzas de filtración y absorción del líquido entre los capilares sanguíneos y la célula del cuerpo fueron muy bien estudiadas, ¿sí? Esto se estudió por Starling, ¿eh? Para poder comprender bien ese fenómeno y el tipo de fuerza que actúa sobre eso para poder mantener en perfectas condiciones, ¿sí? El líquido donde tiene que estar, ¿sí? Y cuando necesita la célula se le entrega lo correspondiente y viceversa, que no salga más de lo que tiene que salir, ¿bien? Y esas son las presiones que se ejercen tanto dentro y fuera del vaso sanguíneo. O sea, dentro del vaso sanguíneo tenemos la presión sanguínea intracapilar, que va a ser del lado arterial y venoso. También la presión oncónica que ejercen las proteínas que se encuentran en la sangre. La presión intersticial, que es la presión que se ejerce en el espacio intersticial. Y la presión oncónica extravascular, que es la presión de las proteínas fuera de los vasos. ¿Bien? Esto lo que va a hacer, y no voy a quedarme con mucho detalle, hacen presiones que se igualan para poder mantener los líquidos dentro de los vasos. Cuando estas presiones se alteran es donde se produce el famoso edema. ¿Bien? Diariamente, en los capilares sanguíneos de todo nuestro cuerpo, se producen aproximadamente 20 litros de ultrafiltrado que van a quedarse en el intersticio. O sea, de todo ese intercambio que se da, 20 litros más o menos se quedan en el intersticio. Es un montón. Pero en condiciones normales, si la persona está sana, está todo funcionando, el 90%, que son más o menos 18 litros, vuelve a reabsorberse por los capilares, ¿sí? O sea, es como que hay un cambio rápido y se va quedando excedente, quedó 18 litros y dicen, ah, no se puede quedar ahí,
Entonces los mismos capilares vuelvan a activarse y reabsorben eso que quedó. 2 litros, que son el 10% aproximadamente de esos 20 litros, junto con otros componentes de carga linfática, son los que se quedan en el espacio intersticial, ¿sí? Y esos 2 litros restantes que ya se le pasó a los capilares y ya no pudieron absorber, son los que se encargan los capilares linfáticos de regresarlos y devolverlos allá lejos en el corazón. ¿Se entiende? En los tramos iniciales de los capilares sanguíneos, bueno, esto vamos a saltear, sí, para no complicarnos. Esto yo ya les dije, todas estas vías y fuerzas hacen entrar y salir el líquido entre los capilares sanguíneos del espacio intersticial que los rodea. Por ahí se ve alterado, como dije, por alguna patología, algo que obstruyó, un corte, ¿sí? Y eso puede alterar incluso las vías linfáticas. Y ahí se dan las situaciones de exceso de líquido o bien encharcamiento, y es ahí donde se produce el edema. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo importante de saber de nuestros vasos linfáticos? Los vasos linfáticos tienen una estructura parecida, pero diferente a los vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que le diferencia? La diferencia que tiene algo que se llama autonomía o autonomismo, perdón, automatismo. ¿Qué es el automatismo? Que hace que por unos sensores que tienen los vasos, cuando se llena se contraigan como un corazoncito, ¿sí? Tiene una actividad contráctil y tienen válvulas, lo que permite que la linfa, que tiene que venir desde muy lejos y subir, porque prácticamente tiene que escalar contra gravedad para llegar al corazón, mantenga una misma dirección y no caiga por la fuerza de gravedad y haya reflujo, ¿sí? Entonces, eso es lo que le diferencia de los vasos sanguíneos. Si bien alguno que sabe anatomía me va a decir, pero las venas tienen válvulas también, profe. Sí, tienen válvulas, pero no tienen automatismo. El automatismo justamente es lo que le caracteriza a los vasos linfáticos y le da esta propiedad que se llama linfocinética o linfoquinética, que es la actividad que va a dar el flujo a la linfa, que va a dar paso al flujo de la linfa, y está representada por una estructura muy particular y muy importante que tenemos que saber nosotros que vamos a hacer drenaje linfático, que es el linfangión. El linfangión o angión linfático es la unidad básica, esto es pregunta de examen, básica, estructural y funcional del sistema linfático. ¿Qué quiere decir? Es nuestra unidad más chiquitita, pero más importante del sistema linfático. ¿Mm? Y acá vemos el dibujito, ¿sí? De cómo se produce esta linfocinética. Esto que ven acá es un linfangión, que tiene una válvula distal, una válvula proximal, y están unidas, ¿sí? Una al lado de la otra, formando el capilar linfático y después los vasos linfáticos más grandes, ¿bien? Entonces, cuando llega la linfa al linfangión, se abre la válvula distal y permite el ingreso de la linfa al otro linfangión. Una vez que se produce el llenado final, ¿sí? Se llena lo suficiente, esos sensores que tiene el linfangión hacen que se cierre la válvula distal y se contraiga como si fuese un corazón o como si fuese que yo la aprieto desde afuera hacia adentro y permite la apertura de las válvulas proximales y el paso de la linfa de este linfangión al siguiente. Y así sucesivamente hasta que llegue a destino. Bien. Les puse en mute porque hay bulla de fondo. Ok.
Entonces, el linfangión es nuestra unidad básica motora del sistema linfático. El transporte ocurre en ondas de contracción que se dan en estos linfangiones y son muy lentas, de 10 a 20 contracciones por minuto. Entiéndase por qué el drenaje linfático es tan monótono y tan lento. La dirección de la linfa está determinada, como dije anteriormente, por el cierre de las válvulas distales y la apertura de las proximales. Este es nuestro linfangión o angión linfático. Y se dice que está limitado desde el espacio limitado entre dos válvulas linfáticas, la proximal y la distal. Esto que vemos acá es un linfangión, ¿sí? O acá, esta es su válvula proximal y esta es distal. Y esto que vemos acá es linfangión, ¿sí? Que se une al siguiente y así sucesivamente. Mirando otra vez, recordando nuestro lecho microvascular, tenemos acá nuestro capilar venoso, arterial, nuestra vénula, nuestra arteriola y nuestro capilar linfático, que nace ahí como un dedo de guante, como un vasito ciego. Y eso que parecen medialunas chiquititas son las células. Y ahí se produce todo el intercambio constante de líquido y por ahí se queda acá en el intersticio un poquito de líquido y sale nuestro protagonista, el capilar linfático, para poder llevarlo a su sistema para devolver. ¿Bien? Si lo miramos con lupa, es tan lindo porque se ve la apertura, que no es que está totalmente cerrado, tiene unas aperturas chiquititas, microscópicas. Ese tiene unos filamentos de fijación que parecen unos hilitos que se fijan al tejido subyacente. Y como los capilares linfáticos están ahí nomás por debajo de la piel, tienen conexión con la piel. Entonces, cuando nosotros hacemos con las maniobras cierta tracción o movimiento tangencial de la piel, lo que hacemos es ejercer fuerza sobre esos filamentos, estirarlos y provocar la apertura ¿eh? De esta área del capilar linfático a fin de que el líquido que está afuera ingrese, ¿sí? Le facilitamos un poquito el proceso. Esto es para que vean toda la estructura del sistema linfático, cómo van desde los vasos linfáticos, desde la periferia, se reúnen en los grandes grupos ganglionares que van, que están, digamos, hacia el centro del cuerpo. Así tenemos a los ganglios poplíteos de la rodilla, a los ganglios inguinales, a los abdominales, ¿sí? A los axilares, a los del cuello, a los de la cara, ¿bien? Bueno, los vasos linfáticos van a tener nombre otra vez de acuerdo a cómo van progresando y se van formando y se van haciendo cada vez más grandes. Tenemos los más chiquititos que son los canales prelinfáticos, que no llegan a ser realmente vasos linfáticos, son más bien como unos caminitos que se forman, ¿eh? Y que llevan la prelinfa, o sea, ese líquido que tiene proteína, hay agua, hay plasma, pero no llega a ser todavía linfa. Y luego los capilares linfáticos, que son los más chiquititos del grupo, que ahí ellos ya, una vez que ingresa ese líquido a los capilares, se denomina linfa y se van haciendo cada vez más grandes, denominándose precolectores, colectores y angiones linfáticos, que son los troncos más grandes, hasta llegar a los dos troncos grandes del cuerpo, que son los troncos linfáticos. Entonces acá vemos, esos son los canales prelinfáticos, esos que parecen caminitos, ¿sí? Que lo que hacen es guiar al líquido hacia los capilares linfáticos, que son nuestro inicio del sistema. Y luego se van agrandando, se van a hacer cada vez más grandes, formando los precolectores, colectores y angiones. Y acá vemos, ¿sí? Los precolectores linfáticos, los capilares linfáticos, ¿sí? Precolectores linfáticos, colector linfático y eh, nos vemos acá los troncos linfáticos. ¿Bien? Estos son los troncos linfáticos que tenemos dos, uno izquierdo y uno derecho. Son troncos grandes que reciben toda la linfa de una mitad del cuerpo cada una más grande que la otra. Entonces vamos a ver las diferencias, ¿sí?
Los troncos linfáticos terminales son grandes vasos linfáticos que lo que hacen es recoger toda la linfa que proviene de las diferentes regiones del cuerpo. A través de ellos la linfa va a pasar al sistema venoso, como dijimos, va a devolver ese líquido al sistema venoso, concretamente en la desembocadura que se da en el ángulo formado entre la yugular interna y la subclavia. A eso se le denomina términos. Tenemos un término derecho e izquierdo. El término derecho, ¿sí? Va a parar en el conducto linfático derecho. También pregunta de examen. Este es más grande que el torácico, que es el izquierdo. Recoge la linfa, pero recoge la linfa de menos territorio. De la cabeza, el cuello y tórax, miembro superior derecho. Mientras que el término izquierdo es más finito, va a parar en el conducto torácico, que este se inicia a la altura de la segunda lumbar hasta la décima dorsal, esta altura más o menos, en la famosa cisterna pequeña. Esa va pegada a la columna vertebral y recoge toda la linfa de la cabeza del lado izquierdo, cuello del lado izquierdo,